Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver el tema de alergias alimentarias, que es un tema bastante cortito, pero que tiene una importancia para nosotros como nutricionistas desde la evaluación del estado nutricio, ya que generalmente cuando hacemos una historia clínico-nutricia, pues bueno, es importante preguntarle al paciente, ¿no? ¿Qué tipo, considerar este tipo de alergias alimentarias? Debido a que, pues bueno, varias personas pueden llegar a desarrollar este tipo de trastornos alrededor de la vida, si o digamos durante la vida, ya sea una alergia alimentaria o bien por el otro lado pudiera desarrollar alguna intolerancia, sí, alimentaria, que también digamos entraría en un concepto de alguna respuesta inmunológica mediada, ¿sí? Ok. Bien, como definición de la alergia alimentaria, una alergia alimentaria es una respuesta adversa mediada inmunológicamente hacia una proteína encontrada en algún alimento. En este caso, la parte de la proteína, pues bueno, tiene que ver el hecho de que cómo la persona de alguna manera metaboliza o qué características tiene ese metabolismo específicamente para ciertos nutrimentos, ¿sí? Recordemos que dentro de las líneas de defensa que tenemos del sistema inmunológico, específicamente del sistema inmunológico que le llamamos adquirido, ¿sí? Lo que es la tercera línea de defensa, que está mediada precisamente por este tipo de inmunoglobulinas, ¿sí? O de este tipo de proteínas, que lo que hacen pues obviamente es desencadenar una respuesta, desencadenar una defensa hacia esa proteína, o sea, esa fracción nutrimental que le va a estar provocando al paciente algún cuadro clínico específico alergénico, ¿sí? Entonces, el cuadro clínico alergénico puede ser muy variable, es prácticamente subjetivo en el sentido de que pues cada paciente puede llegar a presentar en cuestiones de intensidades, en cuestiones, digamos, inclusive de características específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esta mediación inmunológica que puede estar mediada por liberaciones histaminérgicas o por, inclusive cuestiones, de hipersensibilidad a cierto tipo de, digamos, de factores, ¿sí? Y esa es, digamos, una respuesta general, pero es una definición general de lo que es una alergia alimentaria, pero también tenemos esta que es la propuesta por la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, donde clasifica a las alergias alimentarias en dos especies o en dos tipos de alergias alimentarias. Primeramente nos dice que es una reacción de hipersensibilidad, como ya lo habíamos mencionado. Recordemos que esta hipersensibilidad, así como tal cual lo dice de hiper, ¿sí? Se refiere a pues una respuesta exagerada inmunológica que el promedio, digamos, de los seres humanos que ingerían ese nutrimento no la tienen. Si es como, por ejemplo, no todo el mundo tenemos una alergia o una respuesta alergénica hacia el huevo, o no todo el mundo tenemos una respuesta alergénica hacia las nueces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí precisamente por eso es importante identificar esta palabra que es hipersensibilidad, ¿sí? Y entonces la Academia Europea nos divide las alergias alimentarias en dos, las mediadas por inmunoglobulina E y las que no son mediadas por inmunoglobulina E. Es decir, las que son mediadas por inmunoglobulina E, al momento de hacer un bioquímico o al momento de hacer una evaluación bioquímica al paciente, esta inmunoglobulina E en la sangre va a salir elevada. Y además de que va a salir elevada, va a salir, digamos, como en una cantidad específica. Esta que no es mediada por inmunoglobulina E, este tipo de pacientes generalmente desarrollan cuadros que son totalmente diferentes, ¿sí? Es decir, los cuadros van a ser totalmente distintos e inclusive la alergia del paciente pudiera ser considerada hasta de tipo subclínica, ¿sí? Por otra parte, tenemos estos conceptos que son importantes, como les mencionaba, que es el alérgeno alimentario y la sensibilidad, ¿sí? Es decir, el alérgeno alimentario es aquel componente del alimento que de alguna manera va a generar esta respuesta precisamente inmunológica que es atípica o que no es promedio, ¿sí? Generalmente este tipo de respuestas va a estar mediadas por proteínas o en este caso por un tipo de moléculas que se le llaman aptenos, ¿sí? Un apteno es un grupo químico muy chiquitito que generalmente puede llegar a generar una respuesta inmunológica. Es como una especie, es una fracción del nutrimento, de la molécula, pero esta fracción es tan pequeñita que puede llegar a, digamos, no es tan grande en peso molecular, a diferencia de la proteína, pero pudiera llegar a producir esta respuesta inmunológica alimentaria o hacia la ingesta de cierto tipo de alimentos o nutrimentos. Precisamente por eso tenemos que entender el concepto de sensibilidad, donde la sensibilidad alimentaria se refiere precisamente a
toda la evidencia que exista de inmunoglobulina E específica hacia alérgenos alimentarios sin síntomas clínicos, por ejemplo, como la división que mencionaba la Academia Europea, así donde tenemos las alergias mediadas por inmunoglobulina E y las que no son mediadas por inmunoglobulina E. Entonces, ¿a qué se refiere o cómo pudiéramos traducir esto en la parte de la consulta? Que hay pacientes que a lo mejor al consumir ciertos alimentos no desarrollan un cuadro clínico alergénico. Atención, ojo, ¿sí? Y tenemos cierto tipo de pacientes que al consumir ciertos alimentos como la leche de vaca o como el trigo, por ejemplo, responden ¿sí? de una manera similar a una alergia sin llegar a definirlo clínicamente como una alergia. Es decir, el cuadro clínico del paciente no está totalmente alineado dentro de lo que sería una alergia. Sí, es una respuesta inmunológica que está determinada por un conjunto de signos y síntomas, pero que no obedecen, digamos, forzosamente a una alergia. Y entonces decimos ahí que el paciente tiene una sensibilidad o tiene una intolerancia a algún alimento o algún nutrimento específico. En la actualidad se han identificado alrededor de 170 nutrimentos o alimentos que son los que generan este tipo de respuestas, ya sea alergénicas o bien de sensibilidad alimentaria. Entre los más comunes encontramos el cacahuate, la soya, el huevo, la leche, el pescado, los crustáceos, las nueces y el trigo, que generalmente son, inclusive en los etiquetados por norma oficial mexicana, los lugares donde incluye una leyenda, ¿no? Donde dice que el producto, por ejemplo, pudo haber sido fabricado en lugares donde se manejan o se utilizan cacahuate, soya, huevo, leche, para que el paciente sepa que si de alguna manera existe el riesgo, por así decirlo, de consumir ese alimento debido a que estuvo expuesto a otro tipo de nutrimentos, ¿sí? O otro tipo de alimentos por el lugar donde se está fabricando. ¿Sí? Entonces, por eso precisamente este tipo de leyendas le puede servir a la persona o al paciente, pues para identificar, ¿no? Y saber si realmente sería factible o sería recomendable consumir ese alimento, ¿sí? Pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.